Video 1. Ciencias de la Salud 2. Bloque 2. Aplicaciones de la farmacología. Encuadre. Sexto semestre. Periodo 2020A. Segundo parcial. Conocimientos que se verán en este bloque. Farmacología, farmacocinética, farmacodinamia, vías de administración de medicamentos, clasificación de los medicamentos. Aprendizajes esperados para este bloque. Modifica de forma expresiva y reflexiva los conocimientos de farmacología, farmacocinética y farmacodinamia, reconociendo sus funciones con el fin de promover una conciencia sobre el seguimiento de las prescripciones médicas en su vida cotidiana. Ejemplifica los efectos a corto, mediano y largo plazo que generan los fármacos a través de su clasificación, favoreciendo la sensibilización de la no automedicación y promoviendo el uso responsable de los medicamentos en su comunidad. A continuación vamos a explicar cómo se va a realizar la evaluación para este parcial. Se realizarán 3 actividades, como se puede ver, que van a ser el tríptico de farmacocinética con un valor del 10%, un cartel o infografía sobre farmacodinamia con otro valor del 10% y por último un fichero sobre la clasificación de los medicamentos también con un valor del 10%. Con esto se cubriría la totalidad del 20%, del 30% de las evidencias para este parcial. Todas las actividades se entregarán a los maestros al regreso a clases, como lo explica ahí nuestra diapositiva. Y por último tenemos el propósito del bloque, que es relaciona los procesos metabólicos del cuerpo humano con el mecanismo de acción de los fármacos para valorar la importancia del manejo adecuado de los medicamentos y así promover la automedicación, contribuyendo a la concientización de la población. La palabra farmacología proviene de las raíces griegas fármakon, que significa droga o medicamento, y logos, que significa tratado o estudio. Desde este enfoque, la farmacología comprende el estudio o tratado de las drogas o medicamentos. Asimismo, la farmacología puede definirse en un sentido más amplio como el estudio de los medicamentos, que incluye su historia, origen, propiedades físicas y químicas, presentación, efectos bioquímicos y efectos fisiológicos, mecanismos de acción, absorción, distribución, biotransformación, eliminación y usos con fines terapéuticos. Un fármaco es toda sustancia química que altera el funcionamiento del organismo de los seres vivos por interacciones a nivel molecular. En un sentido más amplio, se puede decir que la farmacología estudia las propiedades de los fármacos y el efecto fisiológico que van a producir en nosotros una vez nos los tomemos, ya sea este un efecto beneficioso o terapéutico o un efecto adverso. La farmacología también estudiará lo muy o poco útiles que resultarán los fármacos para diagnosticar o tratar una enfermedad. Al medicamento lo formarán el fármaco y los excipientes. El fármaco, como ya mencionamos anteriormente, es toda sustancia química que altera el funcionamiento del organismo de los seres vivos por interacciones a nivel molecular. Por lo tanto, el fármaco es el principio activo, lo responsable del efecto terapéutico y o efecto adverso. Asimismo, los excipientes serán aquello que ayudan a mantener el fármaco en la forma correcta para que pueda llegar hasta el órgano diana y realizar su efecto.
Los excipientes pueden desarrollar o darnos efectos adversos, pero nunca efectos terapéuticos, si no serían un fármaco. Podemos clasificar las acciones farmacológicas en 5 tipos: estimulación, depresión, irritación, reemplazo y acción antiinfecciosa. La estimulación es el aumento de la función de las células de un órgano o sistema del organismo. Un ejemplo de este tipo de acción lo constituye la cafeína, que va a estimular al sistema nervioso. La depresión es la disminución de la función de las células de un órgano o sistema del organismo. Por ejemplo, incluye al diazepam, que va a deprimir en forma selectiva al sistema nervioso. Irritación es la estimulación violenta de las células, órgano y sistema con alteraciones de la nutrición, crecimiento y morfología de las células. Un ejemplo de esto va a ser el yodo en forma cutánea. Cuando lo aplicamos de manera continua, va a producir la reacción antes mencionada. El reemplazo es la sustitución de una secreción que falta en el organismo por la hormona correspondiente. Un ejemplo de esta acción es la insulina, que en el paciente diabético existe un efecto en su producción, por lo que es necesario administrarla en forma exógena. Acción antiinfecciosa. Consiste en atenuar o destruir a los microorganismos productores de infecciones en el humano. Un ejemplo de este tipo de acción la tienen los antibióticos. La farmacología, a su vez, la podemos dividir en 2 grandes bloques de estudio: la farmacocinética y la farmacodinamia. La farmacocinética, como su nombre indica, cinética, movimiento, estudiará el movimiento del fármaco en el interior del organismo y cómo va cambiando por efecto de este. Dicho de otra forma, si nos tomamos una pastilla, esa pastilla nuestro cuerpo la va a absorber, pasará posteriormente a nuestro torrente sanguíneo, se distribuirá, se metabolizará y posteriormente se eliminará. Así concluimos que la farmacocinética estudia lo que el organismo le hace al fármaco. La farmacodinamia, por otra parte, como su nombre lo indica, dinamia, poder, potencia, estudia la potencia del fármaco sobre nosotros. Dicho también de otra forma, sigamos con el ejemplo del fármaco que nos hemos tomado. En algún momento llega al órgano diana y es ahí cuando interactúa con los receptores celulares que la farmacodinamia estudiará. La capacidad que tenga el fármaco de producirnos una respuesta y los mecanismos de acción por los cuales los va a producir. Hablaremos de fármacos agonistas y fármacos antagonistas. Los fármacos agonistas van a producir una respuesta, mientras que los fármacos antagonistas van a bloquear a la célula. Hablaremos de lo eficaz de la respuesta y hablaremos de los efectos adversos. Así, la farmacodinamia podemos concluir diciendo que estudia lo que el fármaco le hace al organismo. A continuación, seguiremos explicando lo que es la farmacocinética. Aquí vamos a ver un cuadro que un doctor hizo, donde se resumen las 4 fases de la farmacocinética. Aquí se pueden ver claramente la absorción, donde el fármaco pasa a sangre. Desde ahí se distribuirá al órgano diana y posteriormente se metabolizará y finalmente se eliminará. Empezamos por el principio, que es la absorción. La absorción será el paso del fármaco desde el lugar de la administración hasta la circulación sistémica. Es decir, si ingerimos una pastilla, no estamos absorbiendo el fármaco. Absorberemos el fármaco en el momento que pase a la circulación general. En su camino hacia la circulación sistémica y después también para salir del cuerpo de ella, el fármaco va a tener que ir atravesando diferentes membranas biológicas. La absorción del fármaco depende de lo soluble y concentrado que esté, de la superficie en que tenga lugar la absorción y de lo perfundido que esté ese tejido, por lo que no es lo mismo inyectar un fármaco en el deltoides
a inyectarlo en el glúteo, aunque ambas sean intramusculares. Así, al hablar de absorción, tenemos que hablar de vías de administración del fármaco. Y esto es porque dependiendo de la forma de administrar un fármaco, va a llegar más o menos a la circulación general. Es decir, se va a absorber más o menos fármaco. Vamos a tener más o menos fármaco biodisponible. Las vías de administración las podemos dividir en dos grandes grupos: enteral o digestiva y parenteral o no digestiva. Dentro de las vías enterales tenemos la vía oral, la vía sublingual y la vía rectal. Como vemos, todas ellas son distintos puntos de entrada para terminar llegando a la circulación sistémica, usando diferentes partes del tracto digestivo. Si usamos la boca, la vía oral, todos sabemos que es la forma más utilizada. Los fármacos con un carácter básico se absorberán en medios básicos o alcalinos, como el duodeno. Además, el duodeno es el principal lugar de absorción de los fármacos. En cambio, los fármacos con un carácter ácido se absorberán en medios ácidos como el estómago. La vía oral no la vamos a poder utilizar en personas con alteración de la deglución, por ejemplo, disfagia o que tengan pérdida del conocimiento. Tampoco lo vamos a poder usar en una persona que esté presentando vómitos. A continuación vamos a ver un concepto nuevo: biodisponibilidad. La biodisponibilidad será el porcentaje total del fármaco administrado que finalmente llegue intacto a la circulación sistémica. Este porcentaje de fármaco inalterado será el que finalmente tenga acción farmacológica. El porcentaje que se haya perdido en el camino no tendrá dicha acción. Si digo que la biodisponibilidad de un fármaco es del 75%, quiere decir que el 75% del fármaco administrado accede a la circulación sistémica. Esto se debe a que si nosotros tomamos un fármaco por vía oral, quiere decir que por el camino hasta la circulación sistémica se va a ir perdiendo o alterando un porcentaje del fármaco. Así decimos que la biodisponibilidad de un fármaco por vía oral puede verse reducida, principalmente por el efecto del primer paso hepático. El hígado es un filtro, un sistema de gestión de residuos que puede inactivar parte del fármaco antes de por las venas hepáticas mandarlo a la circulación general. Nosotros por vía oral también ingerimos de forma concomitante otros medicamentos o incluso los alimentos que pueden interaccionar con el medicamento que estamos tomando. Por ejemplo, la acidez gástrica puede inactivar o alterar parte del fármaco. Esto puede evitarse con cápsulas de recubrimiento entérico, como es el caso de los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, que es tan conocido por todos. El tiempo de vaciado gástrico es también un factor a tener en cuenta. Por ejemplo, si se toma un medicamento con los opiáceos que producen que el vaciado gástrico y el peristaltismo sean lentos. Esto, como consecuencia, hará que se absorba menos fármaco. La vía sublingual es una vía de absorción rápida, por lo que será útil en procesos agudos. Tiene una comunicación directa con la aurícula derecha y es que tiene drenaje a la vena cava superior. Lo que se evita en la vía sublingual es el primer paso hepático. Así será útil para fármacos de un primer paso hepático importante. Un ejemplo de la vía sublingual es la nitroglicerina, que se da en caso de cardiopatía isquémica, y el captopril, que se aplica en urgencias en crisis hipertensivas. La vía rectal tiene una absorción lenta, además de una vía incómoda, pero tiene una ventaja: evita parcialmente el primer paso hepático. Además, será útil en el tratamiento de enfermedades locales como la rectitis o la colitis. Ejemplos de vía rectal es la mesalazina y los corticoides, en la enfermedad inflamatoria intestinal, y los supositorios infantiles que se usan para disminuir la fiebre en niños chicos.
Esto es cuando no es posible darles ningún medicamento por vía oral o incluso encontrarles alguna vía intravenosa. Dentro de las vías de administración parenterales tenemos la vía intraarterial, la vía intravenosa, la vía subcutánea y la vía intramuscular. Todas las vías parenterales van a tener como característica principal la rapidez de acción. Estamos inyectando directamente el fármaco en sangre y de ahí se va a distribuir y llegar al órgano diana. Dentro de las vías parenterales, según la forma de entrada, tendrán una u otra ventaja. La vía intravenosa que todos conocemos, su principal ventaja será la rapidez de acción, ya que estamos administrando el fármaco directamente en una vena y desde ahí se va a distribuir a todo el organismo. Por lo tanto, la biodisponibilidad de un fármaco por vía intravenosa será del 100%, ya que todo el fármaco administrado llegará de forma intacta a la circulación general. La vía intravenosa es la más usada en situaciones de urgencia y para reponer la volemia, y también es utilizada para dar medios de contraste en estudios de neuroimagen. La vía intramuscular, su principal ventaja es la rapidez de acción. A veces tenemos el concepto erróneo de creer que por aplicar en un músculo va a tardar en hacer efecto. Y al contrario, al inyectar de forma intramuscular, no solo estamos entrando en la circulación sistémica, sino como los músculos suelen estar muy irrigados, se distribuye el fármaco muy rápidamente. Por ejemplo, cuando hay pacientes psiquiátricos que no cooperan y no se les puede dar un medicamento vía oral ni vía intravenosa, se les aplica medicamentos como el haloperidol y el diazepam de manera intramuscular y lo rápido que hacen efecto. Además, la vía intramuscular nos va a permitir y nos va a servir a asegurarnos que el paciente esté cumpliendo con el tratamiento. También es muy útil en el paciente psiquiátrico. La vía intramuscular va a estar contraindicada en alteraciones de la hemostasia. La vía subcutánea es un tipo de vía parenteral, por lo tanto tendrá una rapidez de acción mayor que las vías enterales. Además, permite administrar fármacos que se inactivarían por vía digestiva, como por ejemplo la insulina o la heparina de bajo peso molecular. La vía inhalatoria también es extremadamente rápida para administrar fármacos de actuación local, como los broncodilatadores y los corticoides. También la veremos en actuación general en casos de anestesia. A continuación veremos los parámetros farmacocinéticos de absorción. El primer parámetro farmacocinético que vamos a ver es la concentración máxima en sangre. La concentración máxima en sangre es la concentración máxima que alcanza un fármaco en el torrente sanguíneo. Cuando se aplica un medicamento por vía intravenosa, la concentración máxima en sangre será de forma instantánea y a partir de ahí irá disminuyendo. Y va a disminuir por dos razones. Primero, porque se empieza a distribuir y segundo, porque se empieza a eliminar. Así distinguimos dos fases, una primera fase de distribución y una segunda fase de equilibrio o de eliminación. Por ejemplo, si un médico nos indica un tratamiento por 100 miligramos cada 8 horas de un fármaco para tratar una infección, nosotros entendemos que si en lugar de tomar los 100 miligramos tomamos únicamente 20, no nos resultará eficaz. Y si en lugar de tomar 100 miligramos tomamos 500, nos resultará tóxico. Entendiendo esto, entonces, tenemos que el rango o margen entre la concentración mínima que nos resulta eficaz y la concentración máxima a partir de la cual nos resultará tóxico es lo que se conoce como índice o rango terapéutico. Habrá fármacos que tendrán un margen terapéutico muy amplio y serán seguros, y habrá fármacos con la mínima variación de la dosis resultarán tóxicos. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo con el siguiente cuadro. La CME o concentración mínima eficaz, en donde por debajo de esa concentración el fármaco me resultaría ineficaz, y tenemos marcado también la CMT o concentración máxima tolerable,
en donde a partir de esa concentración el fármaco me resultaría tóxico. Así, lo que se marca es el rango o margen terapéutico. La relación entre la CME o concentración mínima eficaz y la CMT o concentración máxima tolerable, por lo que habrá fármacos con un margen terapéutico amplio que son seguros, pero habrá otros con un margen terapéutico estrecho, en donde al aumentar la dosis rápidamente alcanzaría el rango de toxicidad, como se ve en la línea punteada del ejemplo. Por lo que los fármacos con un margen terapéutico estrecho se tienen que controlar. Y se van a preguntar, ¿cómo se controlan? Pues monitorizando los niveles plasmáticos. Todos los medicamentos con estrecho margen terapéutico se tienen que monitorizar con los niveles plasmáticos. Pues no. La excepción en este caso va a ser el acenocumarol, que se controla checando el INR. Aquí me gustaría mencionarles también que los niveles plasmáticos también se piden y nos pueden servir cuando hay dificultad para valorar si un fármaco es eficaz o no. Después de que tenemos al fármaco en el torrente sanguíneo, de ahí se tiene que distribuir al órgano diana. La distribución depende, en esencia, de la biodisponibilidad del fármaco. Con este término se alude a la cantidad de medicamento que llega a la sangre después de su sitio de administración y está disponible para ser distribuida en las diferentes partes del organismo. Una vez que el medicamento ha alcanzado el plasma, el principal líquido para su distribución debe de atravesar varias barreras hasta alcanzar finalmente el lugar donde va a actuar. Las primeras de estas barreras es la pared capilar. Mediante procesos de difusión y filtración, la mayor parte de los medicamentos atraviesan con rapidez la pared capilar, que tiene la característica de una membrana lipoide con poros llenos de agua. Las sustancias liposolubles difunden a través de todo el endotelio capilar, mientras que los medicamentos hidrosolubles atraviesan los poros, que representan una fracción de la superficie total. Cuando los fármacos llegan a la circulación, se combinan con las proteínas plasmáticas, principalmente la albúmina, la glucoproteína ácida A1, las lipoproteínas alfa y beta y las metaglobulinas, como la transferrina. La fracción de la droga unida a las proteínas es farmacológicamente inactiva, solo la fracción libre es activa. Mientras el fármaco está unido a las proteínas plasmáticas, no contribuye al gradiente de concentración y no puede ser filtrado por los riñones. Los fármacos podrán estar libres o unidos a proteínas plasmáticas en la sangre. El fármaco libre es el único activo y el único capaz de difundir hacia el órgano diana. El fármaco que está unido a proteínas no podrá pasar al órgano diana y actuará como reservorio. Los fármacos ácidos suelen unirse a la albúmina y los fármacos alcalinos suelen unirse a la alfa-1 glucoproteína ácida y a la beta-lipoproteína. La unión a proteínas es reversible y los fármacos pueden competir por el transportador, favoreciendo las interacciones. Los factores que modifican la distribución son varios y pueden afectar o modificar la distribución de los medicamentos. Van a ser el tamaño del órgano, el flujo sanguíneo del tejido, la unión a proteínas plasmáticas, la solubilidad del fármaco y el volumen de distribución. Tamaño del órgano. La distribución es proporcional al tamaño del órgano. Los fármacos pueden distribuirse en grandes cantidades en los órganos muy grandes como mucosa intestinal, músculo esquelético, si llegan al estado estable. Flujo sanguíneo del tejido. La velocidad de distribución puede estar modificada por el flujo sanguíneo del tejido. Los tejidos que tienen un aumento en el flujo de sangre, como músculo, cerebro y las vísceras, reciben grandes cantidades de medicamento en menor tiempo. En cambio, los tejidos que tienen una disminución en el flujo sanguíneo reciben una cantidad significativa de medicamento en mayor tiempo. Unión a proteínas plasmáticas. Los fármacos que se unen en proporción significativa a las proteínas plasmáticas tienen una distribución limitada.
Ya se ha dicho que la porción del medicamento unida a las proteínas no es capaz de atravesar las membranas biológicas, por tanto no puede ser distribuida. Es importante aclarar que la unión a proteínas tiene importancia clínica solo para los medicamentos que se unen en más de 80% a las proteínas plasmáticas. Solubilidad del fármaco. La distribución de los fármacos es proporcional a la solubilidad. Los fármacos liposolubles se distribuyen en mayor concentración en tejidos con gran contenido de grasa, como tejido adiposo y cerebro. Volumen de distribución. El volumen de distribución se define como el espacio corporal en apariencia disponible para contener un medicamento. El volumen de distribución relaciona la cantidad de fármaco en el cuerpo con su concentración plasmática, por lo que tenemos que la fórmula del volumen de distribución va a ser la cantidad de fármaco en el cuerpo sobre la concentración plasmática. Tomemos como ejemplo un paciente deshidratado en quien existe una disminución en los compartimientos de agua corporal. En este caso, el volumen de distribución es menor y por tanto las concentraciones plasmáticas de un medicamento estarán aumentadas. En caso opuesto, en un paciente que presenta edema importante por retención de líquido, el volumen de distribución de un fármaco estará aumentado mientras que la concentración plasmática estará disminuida. En conclusión, el volumen de distribución de un fármaco nos informará de la penetración que podrá tener en los tejidos. De nada sirve que únicamente tenga un excelente mecanismo de acción si no es capaz de distribuirse y llegar a donde debe llegar. El volumen de distribución también cambia con la edad, debido al porcentaje de grasa y agua, por lo que no se da la misma dosis a un paciente anciano y a un paciente joven. A continuación veremos el metabolismo o biotransformación del fármaco. Este se da por el conjunto de reacciones químicas por acción de distintas enzimas que va a sufrir el fármaco, con la intención de convertirlo en una sustancia, ya sea más liposoluble o más hidrosoluble. La biotransformación se puede definir como la eliminación química o transformación metabólica de las drogas o medicamentos. El metabolismo de un fármaco puede llevarse a cabo en el riñón, en el pulmón, en la circulación general, incluso en el aparato digestivo, pero es el hígado el principal protagonista. El metabolismo cuenta con dos grandes grupos de reacciones químicas. Los fármacos pueden sufrir reacciones de fase 1 y luego de fase 2, pero también pueden sufrir reacciones de fase 1 o de fase 2. Las reacciones de fase 1, también llamadas no sintéticas, transforman el fármaco mediante reacciones de oxidación, reducción, hidrólisis y descarboxilación. Los metabolitos de fase 1 pueden ser activos o inactivos farmacológicamente, incluso pueden ser responsables de toxicidad. En ocasiones, el metabolismo de fase 1 puede ser necesario para activar un profármaco, que es una sustancia inactiva, y convertirla en una molécula activa. Las reacciones de fase 2, también llamadas sintéticas, combinan el fármaco o su metabolito de fase 1 con una sustancia endógena, consumiendo con el proceso energía. Las reacciones de fase 2 pueden ser de acetilación, etilación, metilación, conjugación con glucurónico, sulfúrico o glutatión. Por lo tanto, el hígado es el principal órgano biotransformador que, con reacciones de fase 1 y fase 2, lo que intentará es inactivar y originar un producto más hidrosoluble, susceptible de ser eliminado por la orina al filtrarse por el riñón. Existen muchos factores que pueden influir sobre el metabolismo de los fármacos. Por lo tanto, es importante mencionar de modo breve estos factores que pueden regular potencialmente la actividad de los medicamentos. Estos factores van a ser la inducción enzimática, la inhibición enzimática, la edad, el sexo y el factor genético. La inducción enzimática se va a referir a la exposición de un fármaco o a una variedad de otros agentes endógenos o exógenos que van a tener el potencial de promover el aumento de la actividad de las enzimas.
Esto hace que aumente la tasa de biotransformación y disminuya la actividad del fármaco original. La inhibición enzimática. En contraste con lo anterior, la exposición de un fármaco puede disminuir la actividad de las enzimas, lo que provoca mayores niveles del fármaco original y prolonga la actividad del fármaco. La edad. En los recién nacidos existe una deficiencia de las enzimas, principalmente de los microsomas hepáticos. En los ancianos existe una disminución de estas enzimas, lo cual explica en parte la vida media más prolongada de algunos fármacos observada en esta población. La vida media es el tiempo requerido después de una distribución completa para que se elimine la mitad de la concentración de un fármaco en la sangre. El sexo se refiere a que los hombres tienen una mayor actividad enzimática que las mujeres, porque la testosterona induce la actividad enzimática, mientras que el estradiol reduce esta actividad. El factor genético es el factor más importante que regula la actividad de las enzimas. Es la variación genética en la población humana. Esto puede observarse con claridad en forma experimental en los animales de laboratorio, en los cuales diferentes cepas de ratas poseen niveles diferentes de actividad enzimática. Y por último veremos la eliminación. La eliminación es el pasaje de los fármacos desde la circulación hasta el exterior del organismo. El riñón es el principal órgano de excreción y es el responsable de eliminar las sustancias hidrosolubles. El sistema biliar también elimina algunos fármacos y metabolitos. Los fármacos además pueden eliminarse por otras vías como los pulmones, la saliva, el intestino, el sudor y la leche materna, aunque la contribución global de estas vías suele ser pequeña. Vamos a enfocarnos un poquito más en la eliminación renal. La eliminación renal es el proceso más importante por medio del cual los fármacos van a salir del organismo. Hay que recordar que la unidad funcional del riñón es la nefrona y cada riñón humano contiene casi de 1 a 2 millones de nefronas. La eliminación renal se lleva a cabo principalmente en las nefronas y comprende 3 procesos que van a ser la filtración, la resorción y la secreción. La filtración glomerular se produce en un proceso pasivo, en el cual pasan todas las sustancias de bajo peso molecular, prácticamente todas las drogas. Por el glomérulo se filtra la porción de las drogas que no está combinada con las proteínas, es decir, la fracción libre. La resorción tubular. La resorción de los medicamentos se realiza en el túbulo proximal, que está constituido por una membrana muy lipídica. Las sustancias liposolubles pasan por difusión pasiva y las sustancias ionizadas pasan por medio de transporte activo. La secreción tubular. La secreción se lleva a cabo en el túbulo distal mediante transporte activo para las sustancias ionizadas que requieren gasto de energía. La velocidad de eliminación va a depender de la concentración en el plasma sanguíneo. Cuanto mayor sea el nivel plasmático de la droga, más rápida va a ser su eliminación, y la concentración en el plasma a su vez depende de la velocidad de absorción y también de la fijación de las sustancias en el organismo. Por último, se mencionará de manera general los otros tipos y vías de eliminación. Como mencionamos anteriormente, también tenemos la eliminación por vía pulmonar, la eliminación en el tubo digestivo, la eliminación salival, la eliminación hepática o biliar, la eliminación por colon y otras vías, como por ejemplo el sudor. Pero esto va a incluir en su primera actividad, que va a tener un valor del 10%, la cual va a ser investigar y elaborar un tríptico sobre los diferentes medios de eliminación de los fármacos. Incluso se puede incluir nuevamente la eliminación por vía renal, pero explicando de manera más extensa las demás vías de eliminación que se han mencionado. Y bueno, con esto concluimos el video 1, bloque 2, para la materia de Ciencias de la Salud 2.